Con esto pasamos al siguiente tema, que es el acuerdo comercial Uruguay-China, el avance de las negociaciones e impactos esperados, a cargo del embajador Fernando López Fabregat. El embajador López Fabregat es escribano y licenciado en Derecho de profesión por la Universidad de la República Oriental del Uruguay y tiene un posgrado en Gerenciamiento de Recursos Humanos por la Universidad Católica del Uruguay. Hace más de 35 años ingresó al servicio exterior de su país, desempeñándose como director general de Asuntos Económicos Internacional y embajador del Uruguay ante Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islandia, así como representante permanente del Uruguay en la Organización Marítima Internacional. Actualmente se desempeña como jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y es jefe de negociación del posible acuerdo de Uruguay con China y Turquía. Embajador, sea usted muy bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Adelante, por favor. Bueno, el agradecido soy yo y corresponde un agradecimiento general no solamente al ADI, sino también a la CEPAL y al Observatorio América Latina y Pacífico. Es un gusto estar con ustedes compartiendo comentarios que ya son extremadamente interesantes de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Estoy acompañado por el joven diplomático Federico Laje, que lleva la secretaría del equipo negociador de estos posibles tratados de libre comercio con China y con Turquía. Habiendo hecho ese agradecimiento por esta invitación y la posibilidad de compartir con tan ilustre panel y moderadora, quiero hacer sí una advertencia antes de nuestros comentarios. Y es la siguiente. Lo actuado hasta el momento por el equipo negociador uruguayo con la contraparte china está inmerso en un marco de reserva, oportunamente, diría, al inicio de las conversaciones, pactado con el equipo negociador chino. Ese marco de reserva empapa no solamente al documento con el cual finalizó la etapa del análisis de factibilidad de un posible TLC con China, sino también a documentación y análisis conexos, como es, por ejemplo, un análisis de impacto que oportunamente la parte uruguaya llevó a cabo. En consecuencia, y por eso esta advertencia, tal vez por momentos, en esta descripción general de lo todo hasta el momento, caigamos en carencia de detalles hasta cierta superficialidad. No es por no querer compartir el material y los comentarios más ricos que tendríamos para decir, sino es por respeto a la reserva, como dije, oportunamente pactada con la contraparte. Habiendo hecho esa advertencia, entonces voy a hacer una descripción de lo que hasta este momento hemos llevado a cabo con el equipo negociador chino. Y para enmarcar y dar un contexto, quiero hacer dos comentarios iniciales. El primero es que Uruguay inició relaciones diplomáticas con China en el año 1988 y desde ese momento hasta el presente, lo único que ha hecho el comercio bilateral es crecer. Y hoy en día, diríamos, estamos prácticamente cumpliendo 10 años seguidos, ininterrumpidos, donde China se posiciona como principalísimo, prácticamente en el primer lugar del socio comercial uruguayo. Hoy en día, si nos referimos a exportaciones y también a importaciones, estamos en un guarismo que básicamente ronda el 30% de nuestras colocaciones
en el mercado internacional y una cifra, un porcentaje muy similar en cuanto a importaciones. En consecuencia, es, diría, un socio comercial con el cual existe evidentemente una complementariedad marcada entre Uruguay y China, y por lo tanto encontramos nosotros más que justificado el inicio de este ejercicio de negociación con China a los efectos de ver la viabilidad, primero en la etapa que culminamos, y luego la negociación de un TLC con esa potencia asiática. ¿Por qué Uruguay inició este ejercicio con China? Bueno, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, redondeando, y en consecuencia es muy fácil ver que el mercado interno uruguayo no tiene la dimensión como para llegar a economías de escala que permitan un desarrollo muy importante de algunas actividades productivas, diría en general. En consecuencia, nosotros necesitamos obligatoriamente encontrar mercados externos. Y por eso es que propusimos a diferentes potenciales contrapartes la posibilidad de iniciar negociaciones o por lo menos análisis de factibilidad, y China fue el primero en contestarnos positivamente para iniciar ese ejercicio. También lo hizo Turquía y por eso hemos recientemente comenzado un ejercicio similar con Turquía. ¿Por qué, además de la falta de dimensión adecuada de ese mercado interno, Uruguay busca mercados externos? También porque el tan ansiado mercado ampliado que buscaba Uruguay en el mecanismo de integración que significa el Mercosur, ha durante algunos años demostrado dificultades para acceder a ese mercado ampliado, y en consecuencia es otro elemento que nos hace imperiosamente buscar mercados externos. Muy bien. ¿Hay capacidad negociadora de Uruguay perteneciendo al Mercosur para ir a hablar de posibles tratados de libre comercio con terceros? Uruguay entiende que sí. Uruguay entiende que no estamos ante un mecanismo supranacional cuando hablamos del Mercosur, y en consecuencia la capacidad soberana de negociación comercial jamás ha sido entregada a un mecanismo que se caracterice por la supranacionalidad. A su vez, entendemos que la decisión, la famosa y muy inventada decisión 32/00 del Mercosur, que dice que las negociaciones arancelarias deben ser enfrentadas por los 4 socios del Mercosur en su conjunto con los terceros, es una decisión que jamás fue internalizada por ninguno de los socios mercosureños, y en consecuencia no está vigente. Y por lo tanto, además, si decimos negociación arancelaria en ese formato, se refiere necesariamente a bienes. Y las características del TLC que posiblemente tengamos con China va mucho más allá del mercado del comercio de bienes. Por ese tipo de circunstancias y algunas otras que el tiempo siempre es avaro, no nos hace mencionar ahora, es que Uruguay entiende que está en plena capacidad de negociar con terceros tratados de libre comercio. Muy bien. ¿Cuáles son las características del Tratado de Libre Comercio que posiblemente negociemos con China, y características que ya han estado presentes en la etapa del análisis de factibilidad de ese Tratado de Libre Comercio? Son las siguientes. La cobertura temática
de la negociación, del análisis de factibilidad y la negociación del Tratado de Libre Comercio es una cobertura amplia. Diríamos, estaríamos frente a un Tratado de Libre Comercio prácticamente de última generación. Allí, como el canciller de la República lo expresó en su comparecencia reciente en el Poder Legislativo, tenemos no solamente comercio de bienes, sino comercio de servicios, propiedad intelectual, medidas sanitarias, medidas fitosanitarias, cooperación, ingreso temporal de personas, de ejecutivos, hombres de negocios y de alta calificación, y suma y sigue. Prácticamente tenemos 20 materias que fueron expresadas una por una cuando el canciller compareció ante el Poder Legislativo, y eso nos hace afirmar que es un tratado de libre, que sería un tratado de libre comercio de lo que se denomina hoy en día prácticamente de última generación. El documento con el cual terminó la etapa de negociación, de intercambio, pendiente a decidir si era viable, si era factible la negociación de un posible TLC entre China y Uruguay. Es un documento que cubre esas materias una por una, un documento que cuando ataca cada una de esas materias expresa claramente por ambas partes la importancia que le dan a cada una de esas materias ambas partes, y luego cada una de las partes ya se pronuncia sobre cada una de esas materias, advirtiendo ya cuáles son sus intereses más marcados, tanto ofensivos como defensivos, de cara a la etapa de la negociación que pensamos estamos justamente en contacto con la contraparte china para decidir la fecha de lanzamiento de esa negociación. Es un documento, diría, completo, donde se hace un análisis detallado de cada una de las dos economías, donde hace un análisis detallado de la relación comercial y económica en general entre ambas economías, y un documento que concluye muy claramente con un comentario, una recomendación de los equipos negociadores a sus autoridades de que la negociación de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China es viable, es factible, es posible y será en beneficio de ambas naciones. Es muy clara, muy rotunda la conclusión del documento, y esa conclusión no está sujeta a condición alguna del tipo que sea. Muy bien. ¿Cómo encaramos nosotros esta negociación aquí en Uruguay? Obviamente, como ustedes se podrán imaginar, hay una diferencia notoria entre la dimensión de una economía y otra. Diría, hay una diferencia notoria en cuanto a los recursos humanos con que cuenta una y otra nación para encarar este tipo de negociación. Sin perjuicio de eso, Uruguay encaró este desafío, este ejercicio con ímpetu, conformando un equipo de negociación multidisciplinario, interministerial, a nivel del Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene la capacidad negociadora según la Constitución nuestra, y están involucrados la Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente. Y a su vez también están involucrados diferentes institutos que hacen a la conformación del interés nacional, como son el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas y otros más. Es decir, tenemos un equipo negociador al frente del cual tengo el honor de estar, secundado por mi alterno perteneciente, el economista Labraga, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, es el director de la Asesoría de Política Comercial en ese ministerio, y luego tenemos un grupo de unas 35, 40 personas, divididos en subgrupos según cada una de las temáticas a las cuales yo me refería, están cubiertas tanto por el análisis de factibilidad, cuya etapa culminó satisfactoriamente, como van a estar cubiertas por la negociación del Tratado de Libre Comercio en sí. A ese equipo negociador se suma todos los contactos que permanentemente ese equipo negociador ha llevado con el sector privado, con cada una de las ramas productivas del quehacer económico nacional. El contacto ha sido permanente, ha sido detallado y hemos recibido insumos muy importantes de diferentes cámaras, de diferentes entidades que agrupan al sector empresarial e incluso también, como no podía ser de otra manera, hemos también tenido contactos con el ambiente sindical, con las organizaciones sindicales, porque pretendemos llevar a la mesa de negociación y hemos llevado al análisis de factibilidad una posición nacional que refleja, entendemos nosotros, adecuada y precisamente los intereses que hacen a cada uno de los sectores productivos nacionales. No concebimos otra manera de ir a esa negociación, si no es con ese permanente contacto con el sector privado, con el sector empresarial, con los sindicatos, para así estar en condiciones de defender adecuadamente el interés nacional en esa negociación. Muy bien. Se nos preguntaba el posible impacto. No hay en el análisis de factibilidad de un TLC Uruguay-China un análisis de impacto. No figura en ese documento. Sin perjuicio de eso, la parte uruguaya elaboró, hizo un análisis de impacto. Ese análisis de impacto se le aplicó un modelo, el modelo usual que se aplica en estos casos. Ese análisis estuvo a cargo de la Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas y una repartición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que cuenta con el software adecuado para llevar a cabo y procesar los datos para culminar en el análisis de impacto. Ese análisis de impacto no figura, como dije, en el análisis de factibilidad, pero sí está en poder del equipo negociador uruguayo y va a ser, obviamente, de suma utilidad en los preparativos y desarrollo de la negociación del posible TLC con China. Ahora, y digo porque se nos pregunta asiduamente, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? Bueno, nosotros, el equipo negociador, en este momento entiende que no está en condiciones de hablar de ganadores y perdedores. Que podemos identificar prima facie algún sector del entramado productivo nacional como más beneficiado, potencialmente más beneficiado por esta eventual negociación con China, es posible. Pero a esta altura de los acontecimientos, antes de iniciar la negociación en sí misma del TLC, hablar, como se nos pide asiduamente, de ganadores y de perdedores, el equipo negociador entiende que no está en condiciones porque no se ha avanzado en el proceso lo suficiente como para utilizar esa terminología. Porque además es evidente que el equipo negociador uruguayo va a pretender y va a utilizar el instrumental que en este tipo de negociaciones se utiliza. Estamos hablando
de excepciones de sectores, de excepciones de productos, de plazos de desgravación arancelaria paulatina adecuadamente pensados para habilitar procesos de inversión, reconversión y ganancia de competitividad que permitan enfrentar una competencia generada por la negociación. Estamos hablando de umbrales determinados para lo que tiene que ver con contratación pública, compras públicas, construcción pública. Entonces, recién después de que utilicemos ese instrumental en una negociación, ahí se podrá utilizar el tipo de terminología como perdedores y ganadores, como resultancias de los impactos que tendrá, que puede llegar a tener el TLC. Y aún así, una vez culminado, el Poder Ejecutivo ha sido muy claro en que aquellos sectores que por efecto de la negociación necesiten algún tipo de apoyo específico, algún tipo de respaldo más marcado, el Poder Ejecutivo va a tomar las medidas necesarias como para que haya instrumentos de apoyo para asistir a esos sectores en particular. Muy bien. ¿En qué etapa ahora nos encontramos? Bueno, inmediatamente de culminado el análisis de factibilidad, el presidente de la República, la calle Pou, lo anunció a la opinión pública en general e inmediatamente luego de ese anuncio, el equipo negociador volvió a tomar contacto con la contraparte china y estamos cada uno por nuestro lado en una nueva ronda de contactos internos con miras a la definición de la fecha del lanzamiento de la negociación del TLC en sí. Ese es un poco el relato general de lo actuado hasta este momento. Diría, estamos extremadamente conformes con el equipo que se ha conformado, con los subgrupos de trabajo que hemos conformado. Estamos extremadamente contentos con los insumos que con los cuales nos han enriquecido diferentes cámaras empresariales nacionales, y pensamos que estamos en condiciones ya de encarar la negociación con la contraparte china, apenas decidida la fecha de lanzamiento de esas negociaciones. Por ahí yo me quedaría con esa descripción general, sin perjuicio de estar más que dispuesto a responder las consultas que se estimen pertinentes, siempre con el debido respeto al marco de reserva en el cual nos manejamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador.